Bienvenidos compañeros maestros, nuevamente este es su círculo de estudio Aprende con la maestra Estela. El día de hoy les proporcionamos con todo el cariño y con toda la responsabilidad las preguntas clave de los protocolos de atención y prevención de la violencia sexual en las escuelas de educación inicial, básica y especial. Te lo damos de una manera tan organizada y tan simplificada que va a ser para ti muy fácil la comprensión de este documento, de este protocolo y sobre todo el estudio, ¿verdad? Ya sea para tu profesionalización o ya sea para algún tipo de evaluación. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo? Proporcionar elementos conceptuales, estrategias y mecanismos para la atención y prevención de casos de violencia sexual en las escuelas de educación básica, pública y privada con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos y sensibilizar a la comunidad educativa para provocar una respuesta contundente a favor del respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pregunta clave número 2. ¿Cuáles son los principios generales que rigen la atención de niñas, niños y adolescentes y jóvenes? En el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos principios también los vemos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pregunta clave número 3. ¿Qué se entiende por universalidad? Universalidad, todas las personas sin distinción tienen los mismos derechos. Pregunta clave número 4. ¿Cómo se entiende la interdependencia? Se refiere a la forma integral y armónica que reviste el cumplimiento de los derechos. Esta característica orienta directamente la manera en que el Estado debe elaborar sus normas y políticas para garantizar efectivamente los derechos humanos. Plantea que la falta de cumplimiento de un derecho impacta de forma negativa en la satisfacción de otros derechos y por lo tanto, para poder cumplir con la obligación de garantizarlos, las estrategias legislativas y políticas tienen que atender todas las dimensiones de la vida de la persona que se encuentren vinculados con el goce y ejercicio de sus derechos. ¿Qué se entiende por indivisibilidad? El disfrute o la garantía de un derecho no puede privilegiarse a costa de ningún otro, pues todos los derechos tienen la misma jerarquía en el entendido, que son derechos humanos prioritarios y fundamentales. ¿Qué es la progresividad? Una vez que el derecho ha sido reconocido y protegido por el Estado, este no puede volver a ser negado o restringido. ¿Qué dispone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes dispone en su artículo segundo que los principios rectores en materia de niñez y adolescencia son el interés superior, la integralidad, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de las familias, sociedades y autoridades, la transversalidad en la legislación de políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, la autonomía progresiva, el acceso a una vida libre de violencia, la accesibilidad. Pregunta clave número 8. ¿Por qué se menciona el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes? La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo tercero otorga a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el derecho a que se tome en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que les afecten tanto a la esfera pública como en la esfera privada. Pregunta clave número 9. ¿Qué menciona la Constitución Federal en el artículo cuarto? La Constitución Federal en su artículo cuarto dispone que en todas las disposiciones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez y adolescencia, garantizando de manera plena sus derechos.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Pregunta clave número 10. ¿En qué consiste la no discriminación? En el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño se establecen diversos motivos con respecto a los cuales está prohibido discriminar, en particular por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Pregunta clave número 11. ¿Por qué la atención y prevención de la violencia sexual es un tema cuya comprensión amerita conocer los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes? La violación y el abuso sexual son agresiones contra su integridad física, psicológica y emocional que transgreden el derecho a una vida libre de violencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Cualquier forma de malos tratos, agresiones y abusos, incluidos la violación y el abuso sexual, dejan una marca en su vida que impide su desarrollo integral, por lo cual son conductas inaceptables. Las familias, la comunidad y el Estado tienen la obligación de adoptar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que actos como la violación y el abuso sexual ocurran. Debe asegurarse que cualquier espacio en que se desenvuelve una persona menor de edad sea seguro, para que no se ponga en riesgo su salud, su estabilidad emocional ni su vida, y que cuente siempre con el auxilio de personas adultas que pueden intervenir para su protección en caso de ser necesario. Pregunta clave número 12. ¿Qué pasa cuando el colectivo no denuncia un acto de acoso o abuso sexual? Cuando el personal guarda silencio o es omiso en atender las problemáticas de violencia que sufren las alumnas, encubre violación a sus derechos humanos, pero lo más grave es que está privando a esa niña, niño o adolescente joven de la oportunidad de construir un proyecto de vida exitoso y libre de violencia. El acoso es muy grave, compañeros, y el costo de no atender los asuntos que conciernen a la niñez y adolescencia repercutirá en el normal desarrollo de su personalidad y en el bienestar social de todas y todos. Pregunta clave número 13. ¿Qué es el abuso sexual? Se entiende por abuso sexual la interacción de la persona adulta que ejerce poder y o control sobre una persona menor de edad para una estimulación sexual de sí mismo hacia la niña, niño, adolescente y algún tercero, pudiendo existir o no contacto físico. En la pregunta clave número 14 tenemos, esas interacciones revisten 3 características y aquí mencionamos 3 características. El propósito del abuso sexual es la gratificación sexual del agresor. Existe una diferencia de edad y por tanto asimetría en el desarrollo y conocimiento entre los agredidos y el agresor, de tal manera que constituyen un abuso de poder que este último, ¿verdad? De este último hacia los menores de edad. Las formas en que el agresor emplea para someter a los agredidos va desde el engaño, el chantaje, la seducción, las amenazas, los premios y los castigos, la manipulación hacia el uso de la fuerza. ¿Por qué se dice que el poder y el control es el elemento fundamental para identificar el abuso sexual? Pues siempre que el agresor se encuentra en esa posición de ventaja sobre el agredido, se considera como tal, incluso en los casos de ambos sean menores de edad. Y aquí les pongo una nota. Debe tenerse siempre presente que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no están en condiciones de dar su consentimiento al agresor para la ejecución de cualquier tipo de acto sexual. Pregunta clave número 16. ¿Quiénes son los principales agresores? Y aquí les doy el perfil del agresor, ¿verdad? Me voy a pasar un poquito. Pregunta clave número 17. ¿Cómo se define el abuso sexual según la UNICEF? Todas estas preguntas te van a servir, compañero maestro, para cualquier tipo de evaluación o para tu ejercicio diario,
para que tengas claro qué es un abuso, qué es un acoso, a dónde hay que recurrir, a qué instancias hay que acudir, cómo se lleva a cabo el protocolo, etcétera, etcétera. Pregunta clave número 18. ¿Cuáles son las formas de abuso sexual? Y aquí tenemos dos formas, ya sea de forma física y sin contacto físico. Y aquí les voy a dejar enseguida, ¿verdad?, las definiciones de cada uno, las situaciones, para que sepas identificar que aún sin contacto físico hay abuso sexual. Y también tenemos por tipo de vínculo, ya sea familiar o extrafamiliar. Pregunta clave número 19, ¿en qué consiste el abuso sexual físico? Y ahí les nombro una serie de indicadores que no necesariamente tienen que ser todos. Algunos pueden ser de manera única o algunos pueden compartir incluso situaciones. Pregunta clave número 20, ¿en qué consiste el abuso sexual sin contacto físico? Aquí muchos compañeros tenían precisamente esa duda de cómo era posible un abuso sexual sin un contacto físico. Pues aquí vemos que sí se da y sí está catalogado como grave, compañeros maestros. Pregunta clave número 21. ¿En qué consiste el abuso sexual por tipo de vínculo familiar? Bueno, pues aquí toda interacción de índole sexual con niñas, niños, adolescentes y jóvenes es por parte de un pariente, ¿verdad? Con alguna línea directa consanguínea o adopción, ¿verdad? O que ejerza alguna tutela. Incluso puede ser un padre, una madre, un abuelo, abuela, hermanos, tíos, sobrinos, primos o personas que son percibidas, ¿verdad?, con esa figura parental. Pregunta clave número 22. ¿En qué consiste el abuso sexual por tipo de vínculo extrafamiliar? Pues aquí es donde el agresor, ¿verdad?, pertenece al entorno, ¿verdad? Puede ser un vecino, un amigo, la pareja de alguno de los familiares, e incluso un profesor o algún personal educativo, ¿verdad? Y quizás donde un entrenador deportivo, donde se dé algún culto religioso, tengan algún cuidador, etcétera, etcétera. Pregunta clave número 23, ¿cuáles son las o algunas medidas para lograr una inclusión para todos? Bueno, pues aquí tenemos algunas medidas. Pregunta clave número 24, ¿cuáles son las estrategias más empleadas de un abusador? ¿Para qué pongo estos indicadores, compañeros maestros? Porque es muy necesario que tengamos nosotros claro ese perfil de un abusador para nosotros poder identificarlo, ¿verdad? Cerca o en el núcleo incluso de nuestros pequeños, de nuestros alumnos. Pregunta clave número 25. ¿Cuál es el perfil de las víctimas? Ese es un indicador detonante que tenemos nosotros que tener en cuenta como profesores, porque todos los días estamos viendo más de 20 alumnos en nuestras aulas y podemos ver quizás algún rasgo que me llame la atención y no por emoción, sino porque yo ya tengo, ¿verdad?, la información previa, sé el perfil de un agresor, sé el perfil de una víctima, sé rasgos, sé identificar rasgos físicos o incluso emocionales, maestros, para poder ayudar a nuestros pequeñitos. Pregunta clave número 26, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y aquí vemos todos los factores de riesgo que puede tener incluso un niño que está pasando por esta situación. Pregunta clave 27, ¿cuáles son los factores de protección? Y aquí vemos todos los factores que tenemos que desarrollar en nuestros pequeños, incluso cada uno en sus hijos. Pregunta clave número 28, ¿cuáles son algunas estrategias de autocuidado? ¿Verdad? Que debemos, ya no digo podemos, que debemos desarrollar en nuestras niñas, niños y adolescentes desde las escuelas para que él sepa identificar alarmas de un posible agresor. Pregunta número 29. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso sexual? Pues vemos aquí que hay consecuencias garrafales, va desde las físicas, ¿verdad?, hasta las emocionales. ¿Cómo afectan a nuestros pequeños o nuestros jóvenes o adolescentes? Pregunta clave número 30. ¿Qué siente un niño, niña, adolescente o joven abusado? Pues vemos que
que él desarrolla, compañeros maestros, desde la culpa. Fíjense, llega el momento en que el agresor mete tanta información a nuestros pequeños que puede incluso desarrollar la culpa, la vergüenza. Él siente que él tuvo parte, pero no es así. Puede incluso desarrollar la traición y la desconfianza, la disonancia cognitiva, la confusión, el miedo, ¿verdad? Y la vigilancia constante. Él está siempre alerta y cree que cualquier persona que se le acerque va a ser un agresor, ¿verdad? Pregunta clave número 31, ¿cuál es el daño físico y mental? Aquí les pongo yo una pequeña tablita, ¿verdad? Que investigué. ¿Cuáles son las alertas o indicaciones? Más bien, más que indicaciones, indicadores, ¿verdad? De violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. Y vemos desde el trasfondo cómo podemos ver esas alertas, esas alarmas, compañeros, desde las aulas. ¿Cuáles son las señales físicas, verdad? Esas son más visibles, ¿verdad? Y las podemos identificar rápidamente si alguno de nuestros pequeños mostrara alguna señal física. Pregunta clave número 34, ¿cuáles son las señales emocionales? Aquí también hay cambios muy radicales en nuestros niños que pudieran estar pasando quizás todavía no por un abuso sexual, pero sí un acoso desde las familias o incluso en el centro educativo. Y nosotros como encargados, ¿verdad? De vigilar y salvaguardar la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, tenemos que tener claro qué señales emocionales y físicas muestran nuestros niños y desarrollar precisamente en base a la información ese tacto pedagógico para poder identificarlos. Pregunta clave número 35. ¿Cuáles son los daños en la adolescencia? Lamentablemente, si esto no se canaliza, no se identifica de manera oportuna, no se canaliza con algún profesional, pueden incluso ellos desarrollar la prostitución, la delincuencia, problemas de alcoholismo y drogadicción, relaciones de familia conflictiva y abandono del hogar, abandono del estudio, etcétera, etcétera. Y no es culpa de ellos, compañeros, sino hay que saber identificar esta información como madres de familia, como padres de familia y también como maestros. Tenemos mucho por hacer, mucho por apoyar a nuestros niños y lo primero es que debemos hacer es otorgar esta información de manera sistemática, muy cuidada, ¿verdad? Muy gradual, dependiendo precisamente de la edad del niño y también hacer un taller a madres de familia, padres de familia, para que sepan identificar cuándo está pasando este tipo de situaciones en los hogares, ¿verdad? Hay que darles elementos, hay que darles información, hay que proporcionarles talleres. Pregunta clave número 36. ¿Cómo tratar a una niña, niño, adolescente o joven que ha sufrido violación sexual? Bueno, pues aquí les damos una serie de elementos previamente investigados en el protocolo, ¿verdad? Aquí nada se nos ocurrió. Toda la información tiene que estar muy cuidada porque son situaciones y son temas delicados. Pregunta clave número 37. ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Verdad? Y lo principal que no se debe hacer, pues, es dudar de los pequeños o de los jóvenes. Nunca debemos poner las manos al fuego por nadie. Primero, nuestro interés superior son nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cuáles son las disposiciones generales? Bueno, aquí vemos las disposiciones generales que tenemos nosotros que realizar, compañeros maestros. ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres, madres y tutores? Para poder atribuir, es una responsabilidad que no se les debe de quitar a los padres, pero hay que apoyarlos en darles información, ¿verdad? Sobre los rasgos, en qué tienes que poner tu alerta, tu atención, cómo debes de ayudar, a dónde debes de recurrir, etcétera, etcétera. Pregunta clave número 40. ¿Cuál es la responsabilidad de los maestros? Pregunta clave súper importante. Y aquí te doy una tabla que también investigué.
ver, pregunta clave número 41. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestros directivos? Según el protocolo, ¿cuál es la responsabilidad mía como maestra? ¿Y cuál es la responsabilidad también del directivo, incluso de las autoridades? Pregunta clave número 42. ¿Cuál es la función de los supervisores? Pregunta clave número 43. ¿Cómo se puede detectar las conductas de violencia sexual en las escuelas? Sumamente indispensable. Yo siempre he tenido la convicción o siempre he tenido esa curiosidad por investigar. Entonces, yo creo enormemente que el director tiene que empaparse primero de esta información y en unos espacios de consejo técnico escolar proporcionar esta información a los maestros. Tenemos que estar muy bien preparados, compañeros, para enfrentar asuntos pedagógicos, claro, ¿verdad? Alguna situación cognitiva que presente uno de mis alumnos, claro, pero también este tipo de situaciones. Y pregunta clave número 44. ¿Cómo debe ser la atención en la escuela? El protocolo, ¿verdad? Aquí está un poquito extenso, pero así es un protocolo. Doy unas notas generales, ¿verdad? Para que identifiques el abuso, el acoso, el maltrato. ¿Cuál es el marco jurídico? Es así, compañero maestro y compañera maestra, que te brindo esta información porque yo sé que es necesaria, ¿verdad? Es necesaria para el desarrollo y el ejercicio de nuestra práctica docente, porque nuestro interés superior, como dice el documento, y debemos de apropiarlo como un ejercicio diario, pues nuestro interés superior son nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y esta información nos va a ayudar para tener una visión más específica de lo que pasa dentro de nuestras escuelas, de lo que pasa en el receso escolar, de lo que pasa en las relaciones humanas que se dan dentro de nuestros grupos y así apoyar a esos pequeñitos, apoyarlos desde la prevención. Por eso es muy importante que nosotros vayamos a este tipo de información, la comprendamos, la apropiemos y estemos alerta, compañeros. Les deseo el mejor de los días y te pido también que sigas apoyando el canal, porque nuestra intención es ir haciendo redes de conocimiento para que nuestros compañeros tengan información nueva, información comprensible, información simplificada y que te va a ayudar en tu práctica docente, ¿verdad? Apoya nuestro canal, suscríbete, danos dedito arriba, clic a la campanita de notificaciones y sobre todo comparte.